qué yo era así, pero en realidad soy una persona como más callada, más tranquila, más tímida, si se puede decir así. Entonces siempre al momento de una charla, de compartir algo, pues bueno, la gente como que me mira y ve, usted era el de humor, yo pensaba que usted era como más alegre, me decían, pero no, yo soy así. Entonces, bueno, vamos a iniciar este espacio en Proyecto Esther, que es de discipulado, que es compartir como las experiencias de cada uno. Él es la segunda persona, More, que ha estado en esa sección. La primera fue la hermana Nuri y bueno, hoy me tocó a mí, gracias a Dios, el segundo hombre que ha estado aquí como invitado en Proyecto Esther. Y bueno, vamos a empezar. Voy a compartirles por acá una diapositiva que yo hice, como para ir contándoles. A ver, ¿qué pasó? Bienvenido. Bienvenidas. Me siento de ser más. Sí, bueno, aquí está. Como pueden ver, esta es mi diapositiva de todo lo que, bueno, voy a compartirles. Como dice Wendy. Wendy me dijo ahorita que si grabábamos la sesión, entonces yo dije, bueno, grábala, pero que no sea para ponerla en público, porque yo aquí voy a compartir cosas como muy personales. No soy de abrirme así a contar muchas cosas con las personas, pero como se abrió este espacio, lo vamos a hacer. Entonces yo le decía que no se compartiera eso en público porque no sé, me da como cosa. Pero bueno, aquí ya. Se está grabando la sesión para las hermanas que se van a conectar después. Un saludo para ustedes también. Y vamos a empezar. Bienvenidas. Me siento una Esther más. ¿Por qué? Porque, bueno, este proyecto de Proyecto Esther nació en el corazón de mi esposa, ¿cierto? Inspirada por el Señor. Entonces, desde que ella inició, como lo dije ahorita, pues ha sido de gran bendición, porque por ahí he estado pendiente de las charlas, de todo, de lo que se puede escuchar, porque de igual forma yo respeto como este espacio, porque es un espacio de mujeres. Y bueno, aquí ustedes también pues han abierto su corazón con mi esposa y bueno, ahí hasta el punto que se puede, he estado como pendiente, escuchando, atenta a la hermana Wendy si necesita agua. Entonces yo soy como la producción de Proyecto Esther. Entonces, bueno, me siento como una Esther más, por eso, es por eso. Siguiente. Bueno, aquí no, ya le di clic. Ah, sí, sí puede pasar. Bueno, aquí es. Hay un versículo que me gusta mucho y que resume en sí mi testimonio. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Les voy a compartir mi testimonio desde mi infancia. Aquí ustedes pueden ver, yo le titulé así, mi línea del tiempo. Entonces inicia la línea del tiempo donde está el cohete, nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, ministerio en él, humor pentecostal, Cali, matrimonio, frijolito, y al final hay un signo de infinito. Entonces voy a explicarles cada etapa de mi vida y por qué este versículo. Me identifico mucho con él. Dice que todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, todas las cosas, no solamente las cosas buenas que nos suceden en la vida, sino también los momentos de dificultad. Y en toda esa línea del tiempo, como pueden ver ahí están los actores de Volver al Futuro, pero bueno, vamos a viajar al pasado. En mi vida, en cada etapa de mi vida, pues atravesé momentos muy buenos, pero también momentos difíciles. Y en ocasiones esos momentos difíciles nos marcan para mal, creando así en el futuro inseguridades, o se convierten esos momentos difíciles en impedimentos para nosotros cumplir ese propósito que Dios tiene con cada uno. Y todos tenemos esta línea del tiempo que ustedes ven acá.
momentos diferentes, cada persona tiene sus momentos, cada persona vive, ¿cierto?, sus situaciones, cada uno tiene entonces su línea del tiempo. Y bueno, debemos entender que todo está en los planes de Dios, las cosas que suceden, y cada etapa también yo la denomino por procesos. Y cuando termina un proceso, cuando entendemos ese proceso que vivimos, ¿por qué suceden las cosas? ¿Por qué suceden las cosas? Por más difícil que sean, hay que entenderlas. Hay que pedirle mucho al Señor que nos enseñe, porque a veces estamos en un momento de la vida donde nos sentimos estancados, pero quizás estamos viviendo sin ser conscientes del tiempo. Es muy importante ser conscientes del tiempo en el que yo estoy viviendo, del proceso en el que yo vivo. Entonces, a veces llega la dificultad o hay un proceso en la vida que como que nos sentimos estancados, nos sentimos tristes y como que ahí nada sucede. Y nos quedamos ahí en una zona de confort sin querer avanzar, sin querer preguntarle al Señor por qué esa situación y nos acostumbramos a esto. Entonces los procesos quedan en pausa, los procesos se quedan detenidos y vamos a estar en ese proceso y en esa situación hasta que nosotros reaccionemos. Y bueno, le digamos, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto que yo estoy viviendo? Con esta situación. No solamente situaciones malas. Hay momentos donde está la bendición y usted ve por un lado y está la felicidad y está el Señor ahí con uno, ¿cierto? Y por el otro, y todo va bien, el trabajo, el estudio, pero también de esos procesos nosotros debemos aprender. No vivir por vivir, sino ser conscientes de cada etapa de nuestra vida. Es muy importante, porque si no, es como un círculo. No aprendemos, no aprendemos, no aprendemos, no somos conscientes, no somos conscientes y quizás el Señor nos quiere enseñar algo en ese proceso. Y no avanzamos, no seguimos al siguiente nivel porque estamos conformes con lo que somos, con lo que tenemos. Entonces vamos a empezar. Mi línea del tiempo. Aquí está el nacimiento. Yo nací en la ciudad de Armenia el 1 de octubre del año 1992. Aquí pueden ver, bueno, este soy yo, mi mamá, yo recién nacido y con mi mamá, los primeros años de mi vida. Desde que tengo memoria, porque hay cosas que no se acuerda desde muy pequeñito, pequeñito. Pero lo que yo me acuerdo en esta etapa es un padre trabajador, manejaba carro, taxi, bus, y mi mamá siempre estuvo pendiente de mí, también trabajando. Y sentimentalmente, pues estaba feliz. Un momento, bueno, mi mamá, el primogénito, eh, todo para el bebé. Entonces uno siente como esa felicidad. Hay cosas exactas que uno no se acuerda cuando es bebé, cuando es pequeño, pero sí hay sentimientos que uno como que puede tener ahí en el corazón. ¿Cómo se recibe al bebé? Yo recuerdo que, o ese sentimiento aquí es algo de felicidad, de que estaban muy contentos porque nació el primer hijo, el primogénito, todo era para el bebé y también según lo que le cuenten a uno los papás, ¿no? Que usted era así, que no sé qué, que los hermanos lo iban a visitar, que la gracia de Dios. Entonces, esa etapa de mi vida fue una bendición en cuanto al núcleo familiar. Mi papá, mi mamá, muy unidos, pues, en el pro de la instrucción. Por la gracia de Dios nací en un hogar cristiano. Entonces siempre estaba como en el entorno de la iglesia. Mi mamá me cuenta que desde el vientre, cuando yo estaba en su vientre, siempre le sirvió al Señor. Y ella estaba con mi papá en un coro de la iglesia y siempre estuve ahí como relacionado en la parte de la música. Yo aún no había nacido. ¿Qué aprendí yo de eso? Porque nosotros aprendemos de todo. Tenemos dos opciones. La primera, aprender de nuestros errores o de lo bueno que nos pasa.
pero también aprendemos y podemos aprender de los errores de los demás y de las cosas buenas que hacen los demás. Ya la decisión está en nosotros. ¿Cómo queremos aprender? ¿Qué aprendí de mi mamá y de mi papá? Que desde el vientre, con frijolito, que estamos esperando nuestro primer hijo, nuestro primero de 6, nuestro primer hijo, eso está en mi mente. Entonces yo llego, le hablo a mi bebé, por ahí saco la guitarra, no somos los más entonados, pero sí, le cantamos, no sé si se aturde, no sé, pero le cantamos. Algo le debe quedar. Eso aprendí de mis padres en esta etapa de mi vida. Ahora continuemos en la línea del tiempo. Viajemos al pasado. Esta etapa de la niñez fue una etapa de igual forma muy, muy, muy bonita. Como bueno, en la primera foto parezco un panadero, pero no es un traje. Bueno, mi mamá me puso ese traje para presentarme al Señor. Un traje muy bonito que también pienso que lo debe usar frijolito. No, 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 señor, no. Sí, con el sombrerito parezco un panadero, como un cura, no sé. Ahí estoy. Siempre la instrucción de mi mamá y de mi papá en el camino del Señor, desde muy pequeño. En la segunda foto aquí, donde está mi mamá y donde está mi cara como rara, no sé. Ahí mi mamá siempre pues pendiente de mí, ahí me estaba alimentando. En la foto de atrás, en el altar, yo recuerdo muy pequeño que predicaba, un niño, me decían el niño pastorcito, pero no pastorcito mentiroso, no, no. Ahí estaba yo, siempre participaba, yo decía poemas, yo eso lo recuerdo mucho, 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 por ahí de 7, 6 años, decía poemas en la iglesia, y uno de esos poemas se llamaba El carpintero de Nazaret, aleluya. Entonces yo muy pequeñito, en la iglesia, incluso alcancé a decir ese poema en una convención. Yo decía, cargado va el carpintero, cargado por el camino con una carga pesada, tus pecados y los míos, así, desde muy pequeño, cantando en el servicio de Dios. Aquí en esa foto que ven en la parte derecha inferior me da mucha risa porque esa niña me gustaba, pero ella no me paraba bolas porque yo era pobre. Es que ahí no, usted es pobre. Y ahí, y ahí nos tocó pues desfilar en un matrimonio. Mire, mire ella ahí como, yo y ella ahí como alejada. Y aunque suene chistoso, esas cosas que suceden lo marcan a uno. Sí, puede que usted sea pequeño, puede que uno sea pequeño y que uno piense de pronto, no, ese es un niño, es un niño, apenas está aprendiendo. O sea, ¿qué va a sentirse mal? ¿O qué va a sentirse bien? Es un niño y ya. Podemos contentarlo con un dulce, con un helado y ya. Pero no, las cosas no son así. Hay que tener mucho cuidado con los niños y cambiar de pronto ese pensamiento. Puede ser un pensamiento generacional porque pues mi mamá me cuenta que sus papás le pegaban, pero de una forma para matarlos y no estaban pendientes, digamos, de lo que el niño sentía, pequeñito. Entonces, listo, ella me decía eso, no, usted es pobre. Y yo empecé a sentirme inseguro y a sentir que lo que yo tenía era poco y no era suficiente para ser aceptado por alguien, siendo muy pequeño. Recuerdo también muy pequeño, en un salón de clases, estaba como en tercero, todos los niños empezaron a preguntarle, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Ah, yo quiero ser médico, yo quiero ser mi propio jefe. En ese tiempo, los que querían, ¿cierto? Ser multinivel. Entonces, bueno, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Y cuando yo me paré, yo me puse de pie y yo dije, yo quiero ser astronauta. Cuando yo dije eso, recuerdo que todo el salón o sea, se rió, se rieron todos los compañeros, se rieron de mí, porque era para ellos un sueño imposible, era como una película, como usted que está pensando, usted no es capaz de llegar allá. Entonces ahí empieza desde la niñez
las cosas que lo marcan a uno y que más adelante hacen parte de esas inseguridades, del miedo de hablar en público, porque yo si hablaba, yo tenía en mi mente, no, se van a burlar de mí, inseguridades. Precisamente el enemigo eso es lo que quiere, dañar nuestra niñez. ¿Para qué? Para cuando nosotros seamos grandes, no nos interese ni el evangelio, seamos unas personas inseguras, unas personas quizás con traumas que afecten el desarrollo, ¿cierto? Como persona y como ser humano. Y que nos alejen cada vez más de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo con los niños. Entonces, inseguro. Empecé a formar en mi carácter la inseguridad, el miedo a hablar, ¿sí? Y empieza ahí poco a poco como cambiando el panorama en mi vida. En esta etapa, una felicidad total. Aquí también, pero ciertos episodios que yo tengo en mi mente me marcaron. Ahí está la niñez. Luego llega la adolescencia. Estas fotos, mejor dicho, solo las conoce Wendy y mi mamá y mi familia. Aquí pueden ver, bueno, empecé a manejar lo del diseño de mis montajes con las películas de Harry Potter. Ahí pueden ver mi outfit, mi chaleco, Dolce Gabbana. Aquí pueden ver, bueno, aquí en la parte superior derecha, con las gafas negras, Pandillas Guerra y Paz. Aquí, bueno, ahí posando, aquí comía pan. No sé por qué me tomaba esas fotos, la verdad, uno hace unas cosas en la adolescencia, Dios mío. ¿Qué pasa en mi adolescencia? Bueno, mis padres, aunque me instruyeron siempre en el camino del Señor, nunca me obligaron. Usted tiene que ser, ¿cierto? Evangélico, cristiano, usted tiene que orar, nunca me obligaron. Y en esta etapa de mi adolescencia fue cuando mi papá salió en ministerio. Él salió a servirle al Señor en el ministerio, no cuando era pequeño, sino ya cuando estaba adolescente. Y en el ministerio, cuando una persona decide servirle al Señor, hay cosas que cambian. Cambia la economía, ¿cierto? Hay momentos difíciles en la vida ministerial de un pastor y hay momentos que esas dificultades afectan a los hijos, como me sucedió a mí. Cosas que sucedieron en la niñez, de inseguridad, ahora se suma en mi adolescencia, que mi padre sale al ministerio y las cosas cambian. Cambian totalmente porque, claro, mi papá ya estaba en el ministerio siempre, el tiempo en la iglesia, la economía cambia, hay varios traslados, dejas amigos, cambias de colegio, otra vez a iniciar en un colegio. Yo le tenía pavor a eso, a iniciar en un colegio, conocer nuevas personas. Entonces, en la adolescencia, poco a poco, pues yo estaba en la iglesia, pero estaba muerto espiritualmente, porque hay personas que pueden ir todos los días a la iglesia, pero están muertos espiritual, no tienen expectativas, no tienen metas. Y yo era un pelado así, un adolescente sin metas, sin expectativas, viviendo por vivir. Y bueno, mi papá me mantiene, ¿no? Ya. Yo lo que tengo que hacer es estudiar, eh, estar pendiente de sacar buenas notas y eso que a veces perdía años. Y ya. Esa etapa de mi vida fue así, sin sentido. Una etapa sin propósito, donde pues sí, me preocupaba por nada, porque todo lo tenía y ya. Entonces, en esa etapa yo recuerdo muy bien que yo veía a muchas personas servirle al Señor. Mi papá le servía al Señor, yo veía a muchos pastores, hijos de pastores que le servían, que predicaban. Y yo una noche me pregunté, bueno, ¿y yo para qué fui creado? ¿Cuál es esa razón, ese propósito por el cual Dios me creó? ¿Qué función yo cumplo en la tierra? Me hacía esa pregunta profunda en ese tiempo, en mi adolescencia. ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo en la casa qué hago? Nada, yo voy a estudiar, pero ¿será que esa es toda la vida? ¿O hay algo más? ¿Será que esa es toda mi vida?
estas etapas y ya, el estudio. Entonces ahí fue donde yo empecé a decirle al Señor, Señor, yo quiero conocer el propósito, la razón por la cual usted me creó. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por ese momento de preguntarnos, de inquietarnos el propósito de Dios en nuestra vida. Y nos podemos inquietar, pero hasta que no tomemos una decisión, porque no es solamente inquietarnos, sino tomar la decisión de buscar ese propósito y tomar la decisión de hacer un cambio en nuestra vida, un cambio de pensamiento, de saber que necesito de Dios, de saber que esas cosas que sucedieron antes en el pasado, que me hirieron, yo necesito cambiar esas cosas y necesito sanar esas cosas para continuar, para no seguir estancado. Entonces me hice bautizar. Recuerdo que me hice bautizar. Aquí llega en la juventud, bueno, ahí están mis diseños nuevamente. Aquí nuevamente con el outfit. Entonces en mi juventud tomé la decisión de hacerme bautizar. Uy, Señor, me están atacando. Tomé la decisión de hacerme bautizar, pero si le soy sincero aquí que estamos en confianza, yo lo hice más por miedo a quedarme del arrebatamiento que porque quería hacerme bautizar, que porque entendiera, ¿cierto? El nuevo nacimiento, lo que significa el bautismo en el nombre de Jesús. Yo me hice bautizar, hágale, vamos a hacernos bautizar, listo. Entonces me hice bautizar, de igual forma seguía en la casa, no había como un propósito así de servirle al Señor. Y uno tiene, es un estado como de la mente en que uno está como sesgado, como que no tiene aspiraciones ni expectativas. Entonces yo conocí a un hijo de un pastor que vivía a media hora y él es un muchacho de ejemplo. Desde que yo recuerdo, desde que lo conozco, siempre estuvo ahí ayudándole al papá en el ministerio, porque él quería, porque era su sentir. Y siempre me llamó la atención eso. Entonces, él tenía unos amigos de la iglesia y con esos amigos crearon un grupo musical. Yo desde muy pequeño, pues, como les conté a mi mamá desde el vientre, la música, la música, la música, entonces desde muy pequeño me gustó tocar la batería y empecé con la batería a aprender. Nunca toqué en la iglesia, simplemente era como, me gusta y voy a hacer, voy a aprender. Entonces yo sabía tocar batería. Entonces ese hijo de pastor, allá en la iglesia de él, compraron una batería, yo fui, toqué la batería y él pues creó un grupo musical con otros muchachos y no tenían baterista. Entonces entre ellos hablando, a mí no me dijeron nada. Bueno, porque Josué no toca la batería con nosotros, pero yo no era sellado, yo no tenía el Espíritu Santo. Entonces ellos empezaron a orar y yo también empecé a orar para recibir el Espíritu Santo. Y entre ellos se pusieron un plazo. Bueno, si Josué recibe el Espíritu Santo en un mes, él es el baterista del grupo y listo, hágale para que empecemos a salir, a servirle al Señor. Y recuerdo que el último día de ese mes recibí el Espíritu Santo en un evento, en una confraternidad, por allá en el Huila, en una confraternidad. Yo fui a tocar ese día y me pusieron a tocar así, en la iglesia. Y recuerdo que ese día toqué más mal. Es la vez que más mal he tocado en mi vida. Que toda la iglesia me miraba como, cállese, no mueva las manos, no toque. Y ese día recibí el Espíritu Santo. El último día de la gran fiesta, ¿no? Sí, era el último día de la confraternidad. En el último y gran día de la fiesta. Entonces recibí el Espíritu Santo. Podemos hacernos bautizar, podemos recibir el Espíritu Santo, pero podemos ser personas con el Espíritu Santo y bautizadas en el nombre de Jesús sin visión, sin metas. Yo recibí el Espíritu Santo, yo era bautizado ya, empecé a tocar la batería en ministerio en él, pero de igual forma faltaba algo. Cada etapa de la vida y cada etapa que les he mostrado hasta ahora han sido procesos. Y en esos procesos han habido personas. Cada proceso tiene sus personas. Hay personas que van a detener ese proceso y van a hacer que te estanques y que no avances. Porque son personas que no están en el mismo tiempo
o quizás no tienen el mismo propósito o el mismo sentir que tú tienes de avanzar. Entonces esas personas te detienen. Pero en esos procesos también hay personas que te ayudan. Entonces el hijo del pastor propuso ahí, ese era el Señor en cada etapa. El Señor siempre está presente. Aún nosotros no los, quizás no lo sintamos. Quizás no vemos que el Señor nos ayuda, pero Él está presente y atento a nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud ante la situación, ante los procesos? ¿Cuáles son nuestras palabras? Pero no solo nuestras palabras, sino nuestro corazón, el verdadero deseo. Podemos decir, Señor, mi propósito, pero en tu corazón no hay ese deseo, entonces no va a suceder nada. Yo ingresé al grupo, al ministerio en él, a tocar la batería. Gracias al Señor pude experimentar muchos momentos lindos, cultos muy avivados, predicaciones muy de hermanos y pastores muy maestros en la palabra. Pudimos estar en diferentes congresos nacionales. Estuvimos en el Chocó, estuvimos en Ibagué, estuvimos en Fusagasugá, en muchos campamentos. Y el Señor nos da esa oportunidad de escuchar bastante palabra, bastante experiencias en el servicio al Señor. Nos da esa oportunidad a todos, en la iglesia, no solamente en un grupo o sirviéndole al Señor en un cargo. Hay experiencias, hay momentos donde uno se deleita en el Señor. Recibí, me hice bautizar, recibí el Espíritu Santo, empecé a servirle al Señor en el grupo, escuchaba palabra, cultos avivados, sentía la presencia de Dios, pero de igual forma no sabía cuál era mi propósito. Porque cuando nosotros queremos saber ese propósito, eso debe ser un deseo en el corazón profundo e incansable. Yo seguí ahí, en ese proceso, aprendiendo, sí. El Señor estaba, sí. Pero necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar siempre. No podemos quedarnos estancados en ninguna etapa, sino avanzar y siempre decirle al Señor, Señor, ¿tú qué me quieres enseñar con esto que yo estoy viviendo? ¿Cuál es el propósito tuyo con mi situación económica, con mi universidad, con mi trabajo? Terminé mi universidad, ¿qué sigue, Señor? Vas a aprender de ese proceso. El Señor te va a enseñar. Y más adelante, cuando entiendas eso, va a seguir el siguiente nivel. Y todo lo que aprendiste en ese momento de tu vida, lo vas a aplicar en el siguiente nivel. Los momentos difíciles. ¿Qué pasa con esos momentos difíciles? Que el Señor te está moldeando y te está dando las herramientas para lo que sigue, para el siguiente nivel, para el siguiente proceso, que va a ser diferente, va a ser diferente. ¿Hay procesos más difíciles que otros? Los hay, pero poco a poco el Señor nos va formando. El Señor nos va instruyendo. El Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Como leíamos en el versículo inicial. Ministerio en Él. Ahora llega una etapa de mi vida que muchos de ustedes la conocen. Es esta etapa de humor pentecostal. Hola muchachos, mi amigo el pollo, los memes. Es una etapa muy bonita, ¿sí? Y uno aprende a amar cada etapa, a valorar cada etapa, cada momento. Y cada etapa y cada situación, quizás uno la vive en lugares, en diferentes lugares, ¿no? Que uno vive. Por ejemplo, esta etapa de ministerio en él, yo vivía en el Huila. Y esta etapa de humor pentecostal fue entre el Huila y entre Cali. Es toda esa etapa. Entonces uno tiene como lugares. Y cada lugar tiene, cierto, sus recuerdos, sus dificultades. Entonces llega esta etapa a mi vida, de verdad que es, mejor dicho, la tengo aquí en el corazón. Porque sí me emociona, porque bueno, fue una herramienta que me enseñó muchas cosas. Inicié haciendo memes. Yo recuerdo que, ¿cómo inicié Humor Pentecostal? Yo estaba en un grupo en Facebook, ¿no?
y allí había un grupo donde habían un poco de pentecostales y ahí mantenían peleando, ¿no? Porque a veces damos un mal testimonio en las redes, nos ponemos a pelear, que no debería ser así. Creemos que solo el testimonio lo damos aquí, físicamente, pero empezamos a pelear y a compartir cosas que no debemos compartir en las redes sociales. Entonces, ahí estaban discutiendo que por el pelo, que no sé qué, que el pelo debe ser de tantos centímetros, que un poco de cosas. Yo vi eso, entonces yo lo que hice fue publicar una imagen. Yo ni siquiera sabía que eso era meme. Y los memes apenas estaban, ¿cierto? Como en su furor. Sí, empezando. Y había muy pocos personas que hicieran contenido así cristiano de memes. Entonces yo cogí una imagen de un bebé así asustado y le puse, cuando me dicen, hermano, le toca predicar. Yo publiqué esa imagen en ese grupo y eso fue al instante. Yo dije, bueno, ¿por qué no crear una página, un lugar donde compartamos nuestra cultura pentecostal? Todo lo que sucede en la iglesia, todo lo que sucede en los ayunos, en los campamentos. Eso fue así rápido. Creé la página y empecé a crear contenido, a crear contenido, a crear contenido. Y cada año esa etapa fueron como de 5 años. Fue como el aprender a diseñar, el desarrollar esa parte, la parte audiovisual. Por eso es que esta etapa está como en mi corazón siempre, porque desarrollé muchas habilidades. Empecé a editar videos, empecé a diseñar un poco, a investigar muchas cosas, estrategias en las redes sociales, a medir eh, quizás cuál era la la mejor hora para publicar. Empezó esa página a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y empezó con una intención, pero ¿qué fue lo que sucedió con Humor Pentecostal? Humor Pentecostal, como su nombre, es humor. Entonces yo fui creando un personaje con la página, un personaje que no soy yo. Entonces yo salía, hola muchachos, yo salía así como extrovertido cuando yo no soy así. Yo no soy así. Yo soy una persona que yo llego a un lugar y yo soy callado. Sí cojo confianza a veces y bueno, hay algo de humor pentecostal que sí hace parte de mí. ¿Cierto? Como algo jocoso. Como algo jocoso. Pero yo tampoco es que sea tan extrovertido, Sí, yo no soy así. Entonces yo llegaba a un lugar y me decían, ay, usted es el de humor. Ay, pero yo pensé que usted no era así, porque yo llego a un lugar y yo soy callado. Yo no inicio una conversación, nunca, jamás. Yo llego a un lugar y soy serio. Y, ay, ¿usted por qué tan serio? Y me decían así, ay, cuénteme un chiste. Es que cuénteme un chiste. Yo no sé contar chistes, yo hago memes. Si yo cuento un chiste, mi mamá, la única que se ríe es mi mamá, como por apoyar al hijo. Pero ya. Entonces yo fui creando un personaje con humor pentecostal. Un personaje. Al creer que ese era yo y bueno, soy extrovertido y hacía un video y salía así hablando como hablaba, pero cuando apagaba la cámara, cuando apagaba la cámara ya era otra persona, un personaje. Y bueno, en mi forma de ser hay algo de ella que es como, no sé si la palabra es cuadriculado. Sí, cuadriculado, yo soy muy cuadriculado. Entonces, llegó un punto, humor pentecostal, de afectarme, por ejemplo, los likes, de estar pendiente de los likes de cada publicación. Muy cuadriculado. Las cosas tienen que ser a esta hora, si no se hacen, no se hacen. Esta publicación tiene que tener estos likes. Si no tiene esos likes, yo fracasé, porque las cosas tienen que ser así. De esta esquina a esta esquina, de aquí a acá, tantos grados milimétricamente, raíz cuadrada, seno, coseno, así. Son cosas que en cierto modo son buenas, pero en cierto modo no. Al extremo no. ¿Por qué? Porque pues eso es algo que yo estoy mejorando mucho, que estoy trabajando en mí. Porque si yo no logro algo y si yo me paso un solo minuto, no lo hago. Porque tiene que ser a esta hora, porque tiene que ser así. Entonces, hasta cierto extremo, pues no es como bueno. Y eso me sucedió
pues con humor pentecostal llegó a tal punto el estrés que yo no hacía las cosas por querer hacerlas o por disfrutarlas porque me nacía, sino porque me tocaba los likes, todo esto, los seguidores y esto y lo otro. Siempre desde que yo inicié la página, siempre me gustó hacer contenido original, exclusivo y diario. Todos los días algo nuevo. Todos los días algo nuevo, meme nuevo. Todos los días, durante casi 5 años, ese fue el ritmo, no descansaba, siempre estaba ahí, obsesionado, porque humor pentecostal al final se convirtió en una obsesión, algo como que yo dependía, y todas las áreas, porque nosotros debemos ser cristianos integrales, es decir, completos, no solamente preocuparme por el área espiritual. Yo voy a ayunar todos los días, yo voy a orar todos los días, yo no me pierdo ni un culto ni una transmisión, pero las otras áreas de nuestra vida, ¿qué? El área laboral, el estudio. Yo como persona, mi crecimiento como ser humano, ¿dónde queda? Yo solo estaba pendiente por humor pentecostal. Ya no estaba en el grupo, ya no tocaba la batería, pero ya. Y había sido un reconocimiento. Me conoce la gente y yo iba a una convención o alguna iglesia, ay, ese es el humor, ay, no sé qué, el humor. Pero ya, nunca sentí en mi corazón que ese era el propósito de Dios conmigo. Tener una página con tantos seguidores, subir un meme, un video y ya. Y en ese momento de mi vida, nuevamente me hice esa pregunta. ¿Yo para qué fui creado? Ya, estudié, terminé mi bachillerato, presté servicio militar, que bueno, no lo conté ahí, se me olvidó. Presté servicio militar, estuve en un grupo musical tocando la batería, sirviéndole al Señor. Ahora tengo una página con bastantes seguidores, pero ¿qué? ¿Qué sigue? Señor, ¿ya? ¿Esto es todo? ¿O hay algo más para mí? Ahí en ese momento de mi vida. No, ahí en ese momento de mi vida. Fue que les recuerdo que el proceso de humor pentecostal fue entre el Huila y Cali. Yo llegué a Cali, conocí a unos amigos, ellos me dieron la oportunidad de vivir en Cali, de trabajar con ellos, fueron de gran ayuda esta etapa de mi vida. Ahí están nuevas personas en un nuevo proceso. Ministerio en él, su proceso. Humor pentecostal, las personas en ese momento de mi vida. Y llega Cali, donde yo dije, bueno, listo, está humor, pero yo necesito organizar mi parte laboral, mi parte de estudio. Y empecé a estudiar en Cali, ellos me dieron la oportunidad, aprendí muchas cosas con ellos. Llega esa etapa de mi vida donde estaba esa pregunta, ¿qué es lo que sigue, Señor? ¿Qué sigue en mi vida? ¿Cuál es el proceso? ¿El proceso queda aquí? ¿El proceso continúa? ¿Qué es lo que se viene? Y en esa etapa de humor pentecostal y la ciudad de Cali, recuerdo que empecé a ser más consciente de los procesos. Mi vida era vivir por vivir, pero empecé a ser más consciente de las cosas que sucedían, que habían sucedido y de las cosas que necesitaba arreglar con Dios. Y llegó ese momento donde yo dije, listo, todo esto ha sucedido, todo esto ha pasado, me he equivocado por eso, en todos esos años tuve muchos errores, sí, muchos errores porque nos equivocamos. Y Señor, tú siempre has estado ahí. Y esa etapa en Cali fue casi 3 años, casi 3 años donde tuve la oportunidad de estudiar. Pero en esos 3 años, ni en ningún año de mi vida, yo me interesé por servirle al Señor en una iglesia, localmente. Aunque mi papá es pastor, yo nunca me sujeté a ningún pastor. Yo nunca me preocupé por ser parte de una congregación y nunca le vi la importancia de ser oveja, de que necesito a alguien que me instruya, que necesito un pastor, porque eso está establecido por el Señor. Necesitamos ser ovejas. A través del pastor el Señor nos instruye,
nos corrige. Y en Cali yo no tenía pastor. Bueno, ni en ninguna. Mi papá era mi papá. Él siempre fue mi papá, ya. Y él es mi papá. Pero nunca lo vi a él como mi pastor, porque no por culpa de él, sino por culpa mía. Nunca me interesé. Nunca me interesaba. Nunca lo quise. Sujetarme a un pastor, ¿no? O sea, no es que no quise a mi papá, no. Mucho cuidado. No, eso no. Poder. No. Estoy hablando de pastor, de ser oveja. Y hubieron cosas que yo me di cuenta que necesitaba mejorar. Y que para mejorar esas cosas yo necesitaba hacer un cambio en mi vida. Y decía yo, no es solamente el sentir, no es solamente, Señor, ¿cuál es mi propósito? Sino yo qué voy a hacer para que ese propósito se cumpla o para yo comprender lo que el Señor quiere hacer con mi vida. Y empecé a hacer lo que nunca había hecho. Fue en ese espacio temporal que también conocí a Wendy. Cada proceso, con cada persona, en el momento indicado, en el lugar indicado, con la persona indicada. Cada persona nos enseña algo, cada proceso nos enseña algo, pero no podemos estancarnos, no podemos quedarnos quietos, sino que necesitamos avanzar. Entonces fue en ese tiempo de humor pentecostal en Cali que yo conocí a Wendy a través de la Fundación Impacto Juvenil, que ellos realizaban, en ese tiempo realizábamos un trabajo en las escuelas, en los colegios de evangelismo estudiantil. Ellos una vez estuvieron en la ciudad de aquí en La Guajira, Riohacha, y conocieron a Wendy. Entonces, conocieron a Wendy. Yo no conocía a Wendy, no la conocía. Ellos la conocieron y eso se quedó así. ¿Qué sucedió? Que se realizaron un impacto social en la ciudad de Riohacha. Ahí fue donde me llevaron, ahí fue donde viajamos a Riohacha. Y allá conocí a Wendy, a la hermana Wendy, Wendy Pinedo. Yo llegué a Riohacha, yo me recuerdo que ellos me la presentaron. Te presentamos a Wendy, ella también es voluntaria de la fundación acá en La Guajira. Y la hermana Wendy me dijo, oh, profesor Girafales, oh, doña Wendy. Y ella me dijo, ¿quisieras pasar a tomar una tacita de chicha? No, nada, eso no fue así, no fue así como los cuentos de hadas que de una vez se ven y que el cielo se abre y los pájaros salen y cantan y hablan, y el príncipe azul y la princesa y los corazones en los ojos, nada. Ah, yo le bendiga, hermana, ya hasta me miro feo. Ya hasta ni me acuerdo, la verdad. Pero ahí nos conocimos, en Riohacha. Y fue una amistad que nació tiempo después. ¿Por qué? Por el trabajo que realizábamos en la fundación. Pero fue una amistad y ya. Vamos a pasar a la siguiente etapa, la etapa de mi matrimonio. Aquí pueden ver esta fotografía, la del avión. Uy, o sea, yo veo las fotos y como que uno se estremece, porque uno recuerda qué fue lo que sucedió. Entonces aquí pueden ver la foto en el avioncito, ahí yo iba de Cali a Riohacha, sin saber que ya estaba mi esposa. Aleluya. Vamos a ver la foto donde tenemos las gorras de Fundación Impacto Juvenil. Aquí pueden ver a Wendy. Bueno, no sé si ven el cursor, ella está ahí. Sí, es la tercera de izquierda a derecha con gorra. Entonces ahí estábamos, pero no sabíamos que nada. Amigos, y ya. Entonces esa amistad fue creciendo. Fue creciendo, sí. Ha crecido tanto que estamos esperando. Nuestra amistad ha crecido tanto que estamos esperando a Frijolito. Entonces, ¿qué pasó con Wendy, con mi esposa? Ella estuvo en ese proceso también espiritual, porque nos volvimos muy amigos y empezamos a hablar de las cosas importantes. Personas indicadas. Hubieron personas que en ese proceso llegaron a mi vida, que donde yo hubiera dejado que esas personas totalmente me instruyeran, los procesos no hubieran continuado, no se hubieran completado, yo no hubiera aprendido y estuviera quizás estancado.
De pronto estuviera nuevamente ¿cierto? En Cali o en otro lugar, o me hubiera equivocado y estuviera con otra persona. Personas indicadas son las que necesitamos en nuestra vida, que nos guíen, que nos encaminen. Y esa también debe ser nuestra oración, de pedirle al Señor, Señor, las personas, saber con quién nosotros nos juntamos. Suena como feo, pero es verdad. Yo la verdad prefiero estar con personas que me ayuden a avanzar y no personas que son felices estancadas. Porque te juntas con esas personas y nunca y te vuelves como ellas. Nunca vas a avanzar, estancado, uno ahí, en una zona de confort. Y nos volvimos muy amigos, amigos, hablar, 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 hablar. Durante esos 3 años, ¿cierto? 3 años. Hasta que un día, pues, se empezó como a sentir algo más. Y esos sentimientos nosotros los pusimos a prueba, nos dejamos de hablar. Bueno, dejémonos de hablar, vamos a ver, vamos a orar. Si eso es del Señor, pues que permanezca. Si no, pues ya sigamos como amigos. ¿Cuánto damos de hablar? Como un mes. Un mes. Donde estuvimos orando, donde estuvimos sin hablar. Pero sin hablar, no es que sin hablar es sin llamada. Nos bloqueamos de Facebook, yo borré el número, ella también. Uy, qué extremistas, pero bueno, a veces eso es como, la verdad, yo quizás en ese tiempo pensé que era extremista, o uno piensa que es un extremista, pero más adelante uno entiende muchas cosas, porque de pronto puede servir. Igual, algo que siempre compartimos con mi esposa es que cada proceso es diferente. Sí, cada proceso, cada relación es diferente. Aquí yo les cuento mi proceso personal, pero su proceso, el de cada uno de ustedes, es diferente. Siempre será diferente y ustedes van a vivir cosas diferentes en Dios. No tiene que ser así. No tiene que ser así como nos conocimos, la misma línea del tiempo, tin, 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 no. Cada persona es diferente y el Señor tiene un propósito con cada persona y trabaja en la necesidad de esa persona. Entonces, bueno, nosotros dejamos ya de hablar un mes y cuando volvimos a hablar, pues nos gustábamos y ese sentimiento fue creciendo. Nosotros siempre decimos que eso fue un sentimiento que siempre estuvo ahí, en la amistad. Y qué bueno es eso. Y gracias a Dios por eso, por una amistad sincera. Porque cuando usted habla con una persona con una intención, ya que usted está enamorado de que le gusta, hay cosas que uno no hace, no dice, y no es por querer impresionar a esa otra persona. Usted no se muestra en esencia como es usted en realidad. Y ahí vienen los problemas ya. Cuando en el matrimonio ya se refleja la persona que es. Y muchos dicen, uy, yo no conocía esto de ti. Ahí vienen las sorpresas, ¿no? Entonces es muy importante la amistad. Gracias a Dios por la amistad que tuvimos con la hermana Wendy. Y estando en Cali, aquí en la parte inferior izquierda, donde dice 456, yo terminé mis prácticas. Gracias al Señor, pues el SENA, yo estudié en el SENA. Yo le digo la S, ¿no? Porque, la universidad, la U, yo le digo la S, yo estudié en la S. Y fue una etapa muy bonita ahí en Cali también, donde ya esa parte que yo aprendí empíricamente en humor pentecostal, ya empecé a formarme ya técnicamente, ¿no? A entender los planos, la postproducción, muchas cosas que pudimos aprender ahí. Y los mismos profesores me ayudaron a entrar a trabajar en un canal, en Cali TV. Yo era el máster del canal. Yo empecé a trabajar ahí. Ya nosotros teníamos planes de casarnos. Estuve ahí, ¿cuánto? 2 meses. 2 meses trabajé en el canal, que era un trabajo muy, muy intenso, muy fuerte. No me quedaba tiempo de nada. Entonces, eso fue como unos días estresantes, porque queríamos casarnos, queríamos estar juntos, queríamos, por un lado pensábamos, bueno, vamos a hacer un matrimonio como todos lo hacen, vamos a traer a nuestros padres, vamos a traer, imagínense, los padres de Wendy, la familia de Wendy aquí en La Guajira, los míos en Neiva, y yo en Cali y ella en Medellín. Qué locura, ¿no? Señor. Pensábamos y le empezamos a hacer un presupuesto, un poco de plata ahí.
No. Hasta que nosotros tomamos la decisión de casarnos en Medellín, de ir a donde mis padres, luego venir acá, pero pensando siempre en el bienestar de nosotros. Es muy importante eso, porque decíamos, si hacemos un matrimonio, igual eso es respetable, ¿no? Eso es respetable y cada persona tiene sus gustos, ¿no? Pero en el de nosotros fue el pensar como en lo que necesitábamos, en el futuro y no en el momento del matrimonio, que es muy bonito. Incluso pensamos cuando nazca Frijolito, hacer un matrimonio así, ¿no? Cuando estemos de aniversario, hacer un matrimonio y que el niño lleve las argollas, así bien bonito, porque pues ya queremos hacerlo. Pero en ese momento de nuestra vida, pues no era lo más conveniente porque por la parte económica, eso sí iba en cuántos millones, como 20 millones, por los pasajes de avión, porque teníamos que viajar, teníamos que comprar, teníamos que alquilar. Entonces hablamos con nuestros padres, con nuestro pastor, que fue un poco diferente y difícil, sí, porque ¿qué más quieren los padres que estar en el matrimonio de sus hijos? Fue como los matrimonios que hay en pandemia. Sí, es algo así como lo que se hace ahorita en pandemia, los matrimonios, ¿no? Que es por Zoom. Sí. Hombre, no lo pensamos, por Zoom. Nosotros fuimos pioneros. Pioneros. Entonces, ¿qué realizamos? Bueno, hablamos con nuestro pastor, nos casamos en la ciudad de Medellín, el pastor nos casó, fue una ceremonia muy bonita, nos casamos por lo civil en la mañana, en la tarde fuimos a un restaurante normal, como si fuéramos a comer. El pastor estuvo ahí, estuvimos con unos amigos, unas personas cercanas en Medellín. El pastor hizo la ceremonia, oró por nosotros, todo esto del anillo, lo que significa el anillo, el acta, como si fuera la iglesia, pero fue en un restaurante. Habían personas incluso inconversas, compañeros de trabajo en Medellín, compañeros de trabajo que se quedaban como asombrados porque estaba la gracia de Dios. Y eso es lo más importante, que uno se casa como se casa, si quiere casarse con un matrimonio de 30, 50 millones, que se case, o si no con pocas personas por Zoom o por WhatsApp, que se case, pero lo más importante es que el Señor esté y que el Señor apruebe ese matrimonio y que desde el principio el Señor sea guiando y que sea la voluntad del Señor, porque eso se siente en el corazón. Si quieren hacer un matrimonio de 50 millones y se queda con la deuda, pues la deuda se paga, pero el Señor está ahí y uno siente al Señor. Entonces, nos casamos, fuimos a visitar a mis padres y bueno, estando en Medellín, yo recuerdo que en Medellín uno gasta bastante, teníamos trabajo, teníamos buenos ingresos, gracias a Dios, pero era un problema para conseguir una casa porque pedían referencia, nosotros somos independientes, el estrés de la ciudad, eh, nos alimentábamos mal, el tiempo muy ajustado. Wendy me comentó de San Juan y casi no podíamos ni ir a la iglesia por las ocupaciones, por el trabajo. Es más, muchas personas sacan cierto su luna de miel y se van un mes para cierto lugar, pero nuestra luna de miel fue trabajando. Nosotros nos casamos y el otro día hágale a trabajar y seguir trabajando, trabajando, trabajando. Entonces eso también lo desgasta a uno y uno se da cuenta de que necesita un cambio también. Entonces ahí, pues Wendy me habló de San Juan, vimos esta posibilidad y nos vinimos para acá a vivir en San Juan del Cesar. El Señor tiene todo planeado para nuestra vida, para su vida y para la mía, cuando nosotros nos disponemos a vivir en su voluntad. Es una decisión, vivir por vivir o vivir en la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos vinimos para acá y para San Juan, antes de venirnos, antes de siquiera pensar en venirnos para acá, Wendy ya tenía su carnet y yo tenía mi carnet acá. Sí. Eso lo hizo mi cuñada así como por tener el carnet de salud. Antes de pensar venirnos para acá, el Señor ya tenía planeado esto. Esa es una iglesia muy reconocida a nivel del distrito, San Juan del Cesar, la sede central. Y aquí llegamos, aquí conocían a Wendy, Wendy tiene su fama, pero a mí no. Vieron un pelado ahí, un cachaquito. Aquí nos dicen así, un cachaquito, ese cachaquito que hay, ve ese cachaquito, esa hermana que, el pelado que con ahí, ¿qué? El pelado que, pero yo llegué acá y todo lo que viví, los procesos.
recordé todas las enseñanzas, recordé todos los momentos difíciles, que ahora es un nuevo proceso como familia, donde aquí pueden ver, este es el tiempo de frijolito, donde estamos esperando un hijo, donde entramos a otro proceso de nuestra vida. Ya no es solamente Josué, ya no soy solamente yo, sino que ahora está mi esposa y está no solamente mi esposa, sino que nuestra familia, Juan Esteban Correa Pinedo. Y acá el Señor nos permitió servirle a Él como nunca. Yo aquí le he servido al Señor como nunca le he servido a Él. Ni estando con mi papá teniendo la oportunidad que uno como hijo de pastor solo es que le diga, papá, póngame en este comité y el papá lo pone. Ya. Yo tuve esa oportunidad con mi papá, pero yo no la aproveché porque no, quizás no era el momento, no era el tiempo y no me esmeré por eso, ni me interesé, ni quería saber de nada de eso. Pero aquí el Señor me da la oportunidad. Llevamos ya casi un año y medio en San Juan. Llegamos en noviembre, en octubre, llegamos el 1 de octubre o el 30 de septiembre. Llegamos el 30 de septiembre, ¿de qué año? 2019. 2019, en octubre, un mes después de casarnos, no, 2 meses, agosto, septiembre, más o menos, un mes y medio, después de un mes y medio de casarnos. Y bueno, llegamos a San Juan. En diciembre hicieron la elección de directivas y a mí me pusieron en DECOM. Y bueno, el pastor me preguntó, bueno, ¿usted qué? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué sabe? ¿Usted predica? ¿Qué? ¿Usted qué ha hecho? ¿Qué experiencia tiene? ¿Cuáles son sus ministerios? ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuáles son sus dones? ¿Usted qué puede aportarle en la iglesia? ¿Cuál es su carta de recomendación? Yo no tenía carta de recomendación. Mi papá me hizo la carta de recomendación. Porque pues mi papá y mi mamá siempre han estado pendientes de mí en oración. Pero como les decía ahorita hace unos minutos, yo no veía la necesidad de tener un pastor, nunca tuve una referencia pastoral. Mi papá. Entonces ahí yo entendí que necesitaba tener un pastor, que necesitaba un proceso en la iglesia, porque uno aprende en la iglesia, con mis hermanos. Pueden haber hermanos que nos chocan y que como que nos incomodan, pero eso hace parte del proceso. Eso hace parte de lo que yo necesito aprender como hijo de Dios para ser integral y para agradar al Señor. Entonces yo inicié en DECOM. DECOM ahí, el DECOM, sacando el videoín nomás. Sacaba el videoín, ponía los versículos y ya. Nada más. No predicaba. Ahí el hermanito, el cachaquito. Ajá, ¿tú qué? Ajá. Sí, el cachaquito aquí, el cachaquito, el hermano cachaquito. Entonces llega la pandemia. A mí me nombran. Ya era. Sí, ya éramos de ECOM, pero llega la pandemia. Entonces ahí fue donde empezamos con las transmisiones en la iglesia. Como ustedes saben, DECOM en esta pandemia, pues cada comité de DECOM ha sido siempre de gran ayuda en años anteriores, pero ahorita es cierto, como que está algo más visible este trabajo de DECOM, de comunicaciones. Entonces yo empecé a hacer las transmisiones de la iglesia con el pastor siempre predicaba, el pastor hasta que empezó a decirme el pastor que yo me encargara, por ejemplo, empezamos a hacer matutinos todos los días, a las 5 de la mañana todos los días, y me tocaba predicar, empecé a predicar yo, luego Wendy, yo, luego Wendy, yo, luego Wendy, hacíamos transmisiones todas las tardes, a las 5 de la tarde, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Así fue la pandemia, así fue la cuarentena de nosotros, en completo servicio, como yo nunca le había servido al Señor, así sea virtual, siempre el pastor estaba ahí. Y bueno, yo le decía, bueno, Señor, lo que tú quieras hacer conmigo. Y ahora entendía todo lo que había sucedido. Entendía todo lo que sucedió en mi vida cuando era pequeño, cuando era adolescente, cuando yo reaccioné. Pero no solamente reaccionar, sino hacer, sino ir. ¿Qué sucedió con el hijo pródigo? El hijo pródigo cuando malgastó todo, cuando allá tocó fondo, dice la Biblia que volvió en sí. Pero no solamente volvió en sí, sino que él se paró y se fue para la casa de su padre. No es solamente reaccionar y decir, ay, sí, yo necesito.
Yo necesito un cambio en mi vida. Necesitamos no solamente reaccionar y saber de ese cambio, sino también ponernos en pie e ir a buscar ese propósito en la presencia del Señor. De eso aprendí, de todo lo que he vivido en mi vida. Y bueno, este año fue la sorpresa, porque ahí no paran las cosas, las noticias, los testimonios. En noviembre, en la elección de las directivas, yo dije, bueno, yo este año puede que sigo en DECOM, yo sigo en DECOM por la pandemia. Listo, sigo en DECOM. Gloria a Dios, vamos a implementar nuevas estrategias. Que de pronto me pongan en jóvenes. Sí, de pronto el pastor, pues por lo que yo tengo así carita de joven, tengo mis años, pero tengo carita de joven. Sí, jóvenes, jóvenes. ¿Y quién más? Música, yo he tocado la batería, música. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, no más. Pero me llevé la sorpresa. Con mucha alegría y con mucha responsabilidad. El pastor empieza a nombrar los cargos. La junta local. Presidente, el pastor. Secretario, el hermano Josué Correa. Cuando dijeron eso, yo quedé así. Incluso el pastor lo preguntó, secretario, ¿quién creen ustedes, hermanos, que es el secretario? Algunos hermanos dijeron, el hermano Josué Correa. El hermano Josué Correa. Yo me sorprendí. Y el pastor dijo, sí, el secretario de la junta local es el hermano Josué Correa. Una iglesia de tantos años, donde han pasado muchos pastores, donde estos traslados los hace el consistorio de ancianos, el de esta iglesia. Están muy atentos a esta congregación. ¿Cuántos años tiene esta congregación? 60 años. 65 años. ¿Cuánto tiempo yo llevo aquí? Un año y medio. ¿Cuántos comités he estado? De COM, no más. Solo de COM. Y el Señor me da esa oportunidad de servirle en la junta local. Entonces yo quedé, bueno, muy alegre. Bueno, gracias a Dios, de COM, junta local, listo. Vamos a hacerle. Cuando empezó a nombrar. Presidente de evangelismo, el hermano Josué Correa. Asesor de artística, el hermano Josué Correa. Presidente de música, el hermano Josué Correa. Vocal distrital de artística, el hermano Josué Correa. Directiva distrital de comunicaciones del distrito 18, el hermano Josué Correa. Y yo quedé así, bueno, como en shock. Porque uno recuerda todo lo que sucedió y todo lo que uno vivió para que llegara a este momento. Ahora, el propósito termina ahí, la formación termina ahí, lo vivido termina ahí, ¿ya? Humor pentecostal, ministerio en él, adolescencia, juventud, niñez, matrimonio, frijolito, cargos en la iglesia, la oportunidad de servirle al Señor sin ser pastor distritalmente. ¿Queda ahí? ¿O hay algo más, Señor? Yo sé que hay algo más. Si usted y yo disponemos nuestra vida, no solamente reaccionamos, no solamente nos damos cuenta que necesitamos un cambio, sino que nos ponemos en pie y buscamos ese propósito, que no es un propósito que termina en un proceso o en un tiempo y ya, sino es un propósito eterno. Por eso en la línea del tiempo, desde mi nacimiento, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, ministerio en él, humor pentecostal, Cali, matrimonio, frijolito, al final de esa línea del tiempo hay un signo de infinito. ¿Por qué? Porque yo necesito cambiar todavía. Porque yo no me conformo con lo que el Señor me ha permitido vivir. Bueno, creo que se cayó el internet. Bueno, les compartía, no sé hasta qué momento se cayó. ¿Ah? No salió el infinito. Bueno, lo del infinito. ¿Por qué mi línea del tiempo termina en infinito? Porque yo sé que ese propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros
no solamente se queda en un nacimiento, no solamente va hasta la niñez, tampoco hasta la adolescencia, ni la juventud, ni la etapa en la que hayas vivido, la que estés viviendo, ni en la que va a venir. Ni en Humor Pentecostal, ni en Cali, ni en el matrimonio, ni en Frijolito, sino que es un propósito eterno. Es un propósito eterno, porque esos son los propósitos de Dios. Mientras estamos vivos, mientras estamos con vida, es una oportunidad que el Señor nos da de aprender. Tenemos que aprender a amar los procesos, amar los tiempos, por más difíciles que sean, por más difíciles que quizás nos parezcan, e ilógicos. A veces llegan tiempos a nuestra vida que nos preguntamos, ¿y esto qué? Pero todas, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todos los procesos nos ayudan a bien. Todas las dificultades nos ayudan a bien. Lo que nos sucedió en la niñez nos ayuda a bien. Lo que nos ha sucedido en la adolescencia nos ayuda a bien. Lo bueno, lo malo. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor tiene un propósito contigo. Un gran propósito contigo, con todos nosotros, los que amamos, los que le amamos, los que estamos y hemos tomado esta decisión tan hermosa de cambiar, de seguir al Señor, de hacernos bautizar. Pero no es solamente hasta cierto tiempo. Ese proceso no solamente va hasta cierta fecha, sino que debemos, como la luz de la aurora, ir de aumento en aumento. ¿Y qué es la luz de la aurora? Es ese primer rayo de sol que vemos a las 4 de la mañana, pero que con el transcurrir del tiempo, ese rayo rompe las nubes y llega la claridad al día. Ese debe ser nuestro crecimiento en la vida espiritual, en todas las áreas de nuestra vida, que somos integrales y debemos siempre anhelar esa palabra, ser integrales. No es solamente lo espiritual, no es solamente el propósito de Dios conmigo. Tengo hermanos, tengo un padre, tengo una madre, tengo una esposa y tengo un hijo. Necesito ser integral en mi trabajo, en mis metas, nunca dejar de soñar, nunca dejar de creerle a Dios. Se burlaron de mí cuando yo dije, pues, en pie dije, yo quiero ser astronauta. Se burlaron de mí. Pero años después, el Señor me dice, a través de mi esposa, tú eres un astronauta, porque vas a llevar muchas personas al cielo. El Señor está atento hasta de nuestros sueños que quizás para nosotros sean insignificantes o imposibles de alcanzar o imposibles de lograr. Lo que necesitamos es disponer nuestra vida y reconocer, Señor, necesito de ti. Hasta cierto punto llegan mis fuerzas, pero desde ahí en adelante yo sé que con tus fuerzas puedo lograr lo que tú tienes para mí y lo que hay en mi corazón. Así que ese es mi testimonio, lo que les puedo compartir muy humildemente. Yo sé que cada una de ustedes tiene su propósito, su momento. Tengo la plena seguridad que el Señor siempre ha estado ahí y siempre estará hasta el fin, hasta la eternidad, hasta que ya no respiremos más y este corazón se detenga. Ahí no termina el propósito de Dios, sino que el propósito de Dios va aún más allá de la muerte. El propósito de Dios contigo y conmigo es un propósito eterno. Dios les bendiga. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Una pregunta o algo, no sé. Sí, no. Entonces, bueno, no, estoy muy contento. Muchas gracias a mi esposa. De verdad que por esta oportunidad. Wendy es una persona que yo la admiro mucho por todo lo que ha vivido y me ha enseñado mucho y me sigue enseñando mucho y es una bendición que sea mi esposa porque he aprendido y me siento incompleto sin ella. Siento que ese proceso es gracias a Dios y gracias a mi mano derecha, que es mi esposa, que me sigue enseñando. Y bueno, ya no me pongo más sentimental. Dios les bendiga, muchas gracias y las dejo en compañía de nuestra presidenta.
Bueno, mis amadas hermanas, gracias por estar aquí después de tanto tiempo que hemos estado con esto